Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta mañana en la cual Dios nos permite poder meditar en su preciosa palabra. Qué importante es tener presente lo que nuestro Dios nos habla por medio de su palabra. Y en esta oportunidad quisiera abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12 en adelante. Y es cierto que cada vez que nosotros nos exponemos o estamos delante de la sociedad, resulta que nuestras conductas como cristianos no van a ser las mismas de las que las demás personas comúnmente suelen practicar. Vale decir, por ejemplo, algún tipo de tomar bebidas alcohólicas o un familiar que esté ahí empiezan a hacer su fiesta y traen cajas de cerveza y todo ello. Un cristiano lógicamente se aparta de estas prácticas y no se embriaga, ¿no? Entonces, no solamente ellos, sino también en el mismo hecho de que cuando nosotros estamos o compartimos algún tipo de evento y nuestras maneras o formas de hablar es distinta a las de las demás personas. Y siempre vamos a ser vistos como personas que tal vez estamos encerrados en algún tipo de creencias para las personas que no son creyentes, creencias anticuadas, creencias obsoletas y que todo debería de cambiar. Y en muchas veces, en muchas ocasiones, se ha llegado a que las personas que son cristianas son agredidas a causa de su fe. Sin embargo, la Biblia nos habla acerca de este punto muy importante y que cuando nosotros atravesemos dichas situaciones debemos de mantener la calma y debemos hacer lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12. Dice: mi amado hermano, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, el apóstol Pedro nos dice: hermanos, lógicamente que en algún momento va a haber algún tipo de prueba, vale decir una enfermedad, vale decir un despido de algún trabajo, vale decir algún tipo de conflicto interno dentro de la familia a causa de personas que tal vez no son creyentes. Todo este tipo de pruebas va a venir y no debemos de extrañarnos. Hay algunas personas quienes pueden decir que quien está en Jesucristo, entonces la vida va a ser muy cómoda en el sentido de que va a ser muy próspero, va a ser muy rico, va a gozar de buena salud y todo ello. Pero no necesariamente es así, nos dice el apóstol Pedro. Al cambio, el apóstol Pedro nos dice: prepárense porque van a pasar por pruebas y no lo vean como una cosa extraña si esto acontece a ustedes. En el verso 13 nos dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con alegría. En otras palabras, si a usted, por su hecho de seguir a Cristo, por el mismo hecho de identificarse con Jesucristo, por creer en la familia, por creer en la vida y por estar a favor de la familia y de la vida, a usted de alguna manera empiezan a decirle insultos, empiezan a proferir contra usted palabras muy duras que denigran tal vez su dignidad como hombre, como persona. Entonces, la Biblia nos dice: gózate en medio de esas circunstancias, porque nosotros los cristianos vamos contra la corriente y el hecho mismo de que nos juzguen por nuestras creencias quiere decir que estamos siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo también en algún momento padeció. Hermanos, es por eso muy importante de que nosotros nos mantengamos firmes en quién estamos creyendo. ¿En quién estamos creyendo? Estamos creyendo en Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Entonces, por más mentira o por más veces que se repite una mentira, jamás una mentira se va a convertir en verdad.
Entonces, dentro de esta sociedad en la cual se está promulgando muchas veces algún tipo de leyes que van contra los principios bíblicos, nosotros no deberíamos de apoyar esas leyes que se aprueben en contra de la Biblia. Al contrario, nosotros debemos de estar firmes en los principios que dice la Biblia. ¿Cuáles son los, ¿Cuáles son los principios de la Biblia que nos habla? Uno de ellos, por ejemplo, es el principio a la vida. Todo ser vivo, incluso dentro de la concepción, es vida de parte de Dios. Es porque Dios ha permitido que pueda establecerse aquí dentro del territorio. Es porque Dios tiene un propósito en específico para ese bebé no nacido. Además, cuando nosotros vemos la familia, varón y hembra los creó, nos dice la palabra de Dios. Esos son nuestros principios. Aún a pesar de que haya multitud de gente a nuestro alrededor que nos hable en contra de esto, nosotros nos mantenemos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, y cuando nosotros tal vez somos participantes de los padecimientos de Jesucristo a causa de hacer la voluntad del Padre, entonces debemos de alegrarnos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Nos debemos de alegrar, y dice la Biblia también para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es cuando nosotros miramos en una perspectiva futura. Finalmente, cuando nuestro Señor Jesucristo reine por todos los cielos, por toda la eternidad, y cuando allí disfrutemos de la gloria de Cristo. Y nuestra mirada tiene que estar siempre en Jesucristo. Nuestra visión, nuestro enfoque tiene que estar dirigida siempre a Jesucristo. La Biblia dice en el verso 14, si sois vituperados, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si a usted le dicen que es una persona con falta de entendimiento por seguir a Jesucristo, entonces la Biblia dice, sois bienaventurados, sois felices. ¿Qué cosa contraria que es lo que ocurre en este tiempo? Porque a nadie de nosotros nos gusta caer mal a las demás personas. A ninguno de nosotros nos gusta tal vez ser aquella persona que está contra de lo que digan las demás personas, contra mis amistades, contra mis familiares, ¿no? Pero la Biblia nos dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros debemos de recordar que cada vez que tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, por decir, cuando yo me niego a pasar una moneda falsa en un mercado, en una tienda, y a pesar de que mis familiares me digan, pero ¿cómo es posible que 10 soles no vayas a pasarlo? ¿Acaso tú has tenido la culpa? Cuando yo me niego a hacer pasar ese billete falso, esa moneda falsa, entonces estoy siguiendo a Jesucristo. Y si mis familiares se oponen a lo que yo digo, déjeme decirle que a quien primero se le están oponiendo es a la verdad de Cristo Jesús. Si yo no sigo el juego de aquel engaño, aquella mentira en el trabajo para poder realizar cualquier tipo de hurto, un hurto muy minucioso, un hurto de algún tipo de negocio, entonces si yo no sigo ese juego y las personas vienen y me vituperan, déjame decirle que a quien primero se le están oponiendo es a Dios, porque nosotros simplemente guardamos los principios establecidos por Dios. Dice la Biblia, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, porque las personas no les conviene, digamos así, para los lucros, para los bienes materiales que pueden conseguir a causa de la estafa, a causa del robo, a causa de la mentira. A ellos no les conviene seguir a Jesucristo. Entonces, ellos, cuando siguen en sus prácticas,
son aquellos quienes blasfeman el nombre de Cristo. Pero ¿sabe algo? Cada vez que nosotros nos oponemos a esas actitudes, somos quienes glorifican a Jesucristo. Y esto Dios lo toma en cuenta. La Biblia dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mi hermano, hay dos razones por las cuales nosotros podemos ser probados o nosotros podemos ser vituperados. Uno es efectivamente por las faltas que cometemos, dígase hurto, maledicencia, dígase tal vez algún tipo de mentira, engaño, estafa. Ahí es donde sí merecemos ser juzgados por las leyes pertinentes y que las demás personas también nos juzguen. Sin embargo, mi hermano, la Biblia dice, si alguno padece como cristiano, no debería de avergonzarse, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros levantamos la bandera de Cristo Jesús. Nosotros somos fieles seguidores a Cristo Jesús y eso nos debe de enorgullecer y no avergonzarse, porque la Biblia dice, glorifiquemos a Dios por medio de nuestras acciones. El apóstol Pedro nos trae a cotación lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al mencionar que nuestras buenas obras deben mostrarse a las demás personas de tal manera de que lleven la gloria al Padre. Cada vez que nosotros actuamos con firmeza, estamos glorificando a Dios. No deberíamos de avergonzarnos porque deberíamos de estar satisfechos más bien porque Cristo Jesús fue quien nos llevó hacia su presencia. Porque Cristo Jesús es quien está actuando en nuestras vidas. Es quien el Espíritu Santo de Dios está actuando en nuestros corazones. Mi amado hermano, ¿se ha sentido en algún momento vituperado por ser cristiano, por ser cristiana? ¿Se ha sentido aludido, aludida por ser cristiano? Pues entonces, como dice la Biblia, debemos de alegrarnos porque somos personas bienaventuradas, porque somos personas que efectivamente estamos llevando el testimonio de Cristo a las demás personas. Qué precioso es aquel mensaje de esperanza. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a mantenernos alegres, gozosos cada vez que las demás personas vengan hacia nosotros, cada vez que las demás personas nos lleven a tal vez a vituperar, tal vez a avergonzarnos públicamente por el mismo hecho de ser cristianos, por el mismo hecho de ser hijos tuyos. Señor, rogamos que en ese momento tu Santo Espíritu nos pueda llenar de tu gozo, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Bendice, Señor, oh Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones.